el programa de hoy, el Papa Francisco destaca que la fuerza de la oración rompe cadenas. Y China arresta a activistas católicos que apoyan democracia en Hong Kong. Además, EWTN recorre campo de concentración de Auschwitz, donde murió San Maximiliano María Kolbe en el marco de su fiesta. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros terminando la semana. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco, a través de su cuenta oficial de Twitter, resaltó el poder de la oración. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco pidió que cuando se rece, se pida también por los que no piensan como nosotros, porque la oración rompe las cadenas. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el Santo Padre expresó que al orar, Dios espera que también nos acordemos de lo que nos cuesta perdonar y de las personas que no piensan como nosotros, ya que así podremos allanar el camino hacia la unidad. En ese sentido, esta reflexión es un nuevo mensaje sobre la oración que se suma a otros que ha publicado el Vicario de Cristo a lo largo de las últimas semanas. Como se recuerda, el pasado lunes 10 de agosto afirmó en otra publicación en Twitter que hemos nacido con una semilla de inquietud por encontrar la plenitud y que nuestro corazón, incluso sin saberlo, tiene sed del encuentro con Dios y lo busca. Asimismo, en otro mensaje enviado a las franciscanas mínimas del Sagrado Corazón con motivo de la inauguración de su año jubilar el pasado 8 de agosto, el Sumo Pontífice subrayó que la pertenencia al Sagrado Corazón de Jesús se manifiesta de modo particular en la oración y que toda nuestra vida está llamada, con la gracia del Espíritu Santo, a convertirse en plegarias. Cabe recordar que el Papa Francisco ha afirmado que la oración es el alma de la esperanza y que todos necesitamos al Padre que nos tiende la mano. Por otro lado, las autoridades chinas arrestaron a activistas que apoyan la democracia en Hong Kong tras la imposición de la nueva ley de seguridad. Veamos. Hace poco, las autoridades chinas arrestaron a activistas que apoyan la democracia en Hong Kong e impusieron nuevas sanciones a los legisladores estadounidenses como parte de una aparente represión a las libertades civiles en la ciudad. Esto se dio el pasado lunes 10 de agosto, día en que la activista católica por la democracia de 23 años, Agnes Chow, y otras destacadas figuras fueron arrestadas y acusadas por violar la nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que fue puesta en vigor el pasado 1 de julio, sin la aprobación de la legislatura de la ciudad. Según la nueva ley, una persona que sea condenada por secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras recibirá un mínimo de 10 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua. La definición de terrorismo que contempla esta nueva normativa incluye una serie de actos de vandalismo que busquen intimidar al gobierno chino con fines políticos. Además, se pueden presentar cargos de secesión por mostrar o anunciar lemas como Hong Kong libre. Al respecto, la ley ha sido duramente criticada por los líderes de varios países occidentales, así como por líderes católicos, que la han descrito como el fin de la política de un país, dos sistemas, acordada entre China y Gran Bretaña en el momento de la transferencia de Hong Kong. Ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien en el marco de la fiesta de San Maximiliano María Kolbe nos presentará un recorrido que realizó el equipo de EWTN en Polonia al campo de concentración de Auschwitz. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El 14 de agosto se cumplieron 79 años de la muerte de San Maximiliano María Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz en el año 1941. Este sacerdote, apresado por los nazis y enviado a este campo de concentración en Polonia, murió al intercambiarse por otro prisionero, padre de familia, que había sido condenado a morir de hambre como represalia por el intento de fuga de otro preso. El equipo de EWTN en Polonia recorrió el campo de concentración para recordar este aniversario. El trabajo os hará libres, dice una inscripción en alemán a la entrada del campo de concentración de Auschwitz en Polonia.
Miles de personas cruzaron esta puerta portando únicamente un par de zapatos y con un número de identificación tatuado en el antebrazo, y jamás regresaron a sus casas. Sin embargo, el 14 de agosto de 1941, San Maximiliano María Kolbe rechazó la idea de la violencia y sacrificó su propia vida por otro preso. El padre Piotr Wisnowski, director de EWTN en Polonia, explicó que su abuelo fue prisionero en Auschwitz, en el mismo bloque, el número 11, donde estuvo San Maximiliano Kolbe y donde ofreció su propia vida. Jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, el padre Piotr narró cómo San Maximiliano pasó las últimas 2 semanas de su vida junto a otros 10 prisioneros en esa misma celda. Según un testigo presencial, San Maximiliano invitó a los prisioneros a rezar de pie o de rodillas en medio de la celda. San Maximiliano fue el único que permaneció vivo después de 2 semanas sin comer ni beber. Tras esta tortura, San Maximiliano fue asesinado por medio de una inyección de ácido carbólico. Se entregó a la muerte abriendo de forma voluntaria su mano izquierda, demostrando con este gesto su amor y su perdón a todos los que buscaron justicia mediante los puños cerrados y la violencia. San Maximiliano fue cremado el 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de María. Como fundador de los Caballeros de la Inmaculada, sirvió a Nuestra Señora y a la Iglesia hasta su último aliento. Y esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. En otros ámbitos, hace unos días, organizaciones, maestros, rectores y padres de familia de Iberoamérica conmemoraron el 10A, o Día Internacional de la Libertad para Educar, una fecha que celebra lo acontecido el pasado 10 de agosto de 2016. Para darnos más detalles al respecto está conectada con nosotros Carolina Ortegón, miembro de Red Familia Colombia y del comité organizador de la conmemoración del 10A. Carolina, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, un saludo para ti, Eddie, y un saludo para toda la audiencia de tu programa. Conmemoramos cosas bien importantes. El 10 de agosto es una fecha muy significativa que queda grabada en la mente y en los corazones de los colombianos. Conmemoramos, en primer lugar, que se realizó una marcha sin precedentes en la historia nacional. Marchamos más de 2 millones de personas el 10 de agosto de 2016 en más de 60 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. También conmemoramos el que a raíz de esa marcha se haya logrado eliminar el enfoque de ideología de género de las cartillas y de los manuales de convivencia de los colegios. Conmemoramos también el que un año después se haya hecho un lanzamiento oficial en el Capitolio Nacional de Colombia del Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar. Un documento que cuenta con el apoyo, en ese momento eran más de 40 organizaciones, ahora son más de 200 organizaciones que a su vez representan a otras 3.000 organizaciones nacionales e internacionales que se adhieren y apoyan este documento. Y también conmemoramos que ese mismo día se propuso por todos los participantes en este evento que ese día se proclamara como el Día Internacional de la Libertad para Educar. De esta manera, Colombia se considera como paradigma mundial en lo que se refiere a la lucha por la libertad para educar. Y este año, ¿cuáles han sido las acciones o celebraciones que han realizado para conmemorar el 10A en medio de la situación de la pandemia a la que nos enfrentamos? Mira, básicamente, ha sido una conmemoración a nivel virtual, obviamente por la coyuntura. La campaña se lanzó el 30 de julio. Se invitó a todas las organizaciones adherentes, a todas las instituciones educativas, a realizar jornadas lúdicas, artísticas, musicales, con el tema del Manifiesto de la Libertad para Educar y de los derechos humanos. También diariamente se compartían videos con la historia y la explicación del Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar. Se compartían videos didácticos para los niños y para los padres de familia, invitándonos
a conmemorar y a reflexionar y a hacer actividades, manualidades sobre todo tipo de temas relacionados con el manifiesto, la marcha, la libertad para educar. Se compartió el manifiesto, se compartieron videos de personas insignes para la marcha de ese día y también de todo tipo de pronunciamientos de organizaciones que nos mandaron sus videos con sus pronunciamientos relacionados con el 10 de agosto y la libertad para educar. Finalmente, el 10 de agosto se conmemoró con un conversatorio con la participación de 3 expertos internacionales en el tema y también se hizo una Twitteratón. Logramos ser tendencias, logramos un rating muy grande en todas estas gestiones y realmente lo más importante es que la gente, para todas las personas en Iberoamérica, el 10 de agosto es una fecha muy especial, es una fecha que ha quedado grabada en sus mentes y sus corazones y de la cual todos nos sentimos dueños, partícipes y que conmemoramos continuamente. Carolina Ortegón, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Carolina. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Venezuela, obispos piden elecciones parlamentarias libres, justas e imparciales. Además, estrenan serie documental que busca develar los mitos sobre los exorcismos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y les comentamos que la Conferencia Episcopal de Venezuela pidió que las elecciones parlamentarias que se convocaron para diciembre sean libres, justas e imparciales. La Conferencia Episcopal Venezolana exhortó a tener unas elecciones parlamentarias libres, justas e imparciales que promuevan el bien común y el servicio al país. Y es que el pasado 1 de julio se convocó en Venezuela un nuevo proceso electoral que se realizará el 6 de diciembre de este año para elegir a la Asamblea Nacional que regirá el periodo del 2021 al 2026. Ante esto, varios partidos de la oposición venezolana han calificado como una farsa estas nuevas elecciones que buscan cambiar la formación del poder legislativo, la única institución donde la oposición es mayoritaria. Por su parte, la Conferencia Episcopal del país lamentó a través de un comunicado las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación para las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, como la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos. En ese sentido, expresaron que les resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en la nación. Finalmente, el episcopado venezolano invocó a tomar la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo, que sufre a causa de la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que se ha visto agravada por la pandemia de coronavirus. Por otro lado, la plataforma de contenido audiovisual familiar FamiPlay lanzó una nueva serie con la que busca develar los mitos sobre los exorcismos. Conozcamos los detalles. La plataforma de contenido audiovisual familiar FamiPlay estrenó recientemente la nueva serie documental Exorcismo, la cual cuenta con 5 capítulos en los que teólogos, exorcistas y demonólogos despejarán dudas y romperán los estereotipos sobre este rito. Como se recuerda, FamiPlay es la plataforma de streaming a cargo de Goya Producciones, donde se encuentra una variedad de contenido cuidadosamente seleccionado, apto para toda la familia y al que se puede acceder desde la web o desde una aplicación en iOS y Android. En esa línea, la plataforma explicó en su página web que este proyecto busca romper la ciencia ficción a la que nos tiene acostumbrado el cine y poner de relieve la opinión de profesionales e investigadores sobre el demonio.
Asimismo, la serie contará con las opiniones del doctor en teología y experto en sectas satánicas, Padre Manuel Guerra, quien explicará el origen del satanismo y las diferencias respecto al luciferismo o la brujería, así como el testimonio del Padre Gabriel Amorth, quien ejerció como exorcista de la diócesis de Roma hasta su fallecimiento en 2016, y del teólogo español especializado en demonología, el Padre Fortea. Si usted desea suscribirse al contenido de la serie documental Exorcismo, puede hacerlo ingresando a ver.famiplay.com. Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el cierre del seminario Santa María Madre de Dios de la diócesis de San Rafael en Argentina. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía. El noticiero ha venido cubriendo una de las informaciones más desconcertantes, que es, como saben ustedes, el cierre de un seminario bastante exitoso, Santa María Madre de Dios, en la diócesis de San Rafael en Argentina. Esta es una diócesis que se encuentra en la provincia de Mendoza, y es conocida por la devoción de su pueblo y también porque ha tenido un seminario que es relativamente nuevo, se remonta a la época de San Juan Pablo II, pero que ha sido un seminario muy exitoso, ha dado muchas vocaciones. Y para la relativamente poca población que tiene, el seminario de San Rafael tiene 40 vocaciones actualmente, que es un número muy alto comparativamente. Es un seminario que nunca ha sufrido un escándalo, nunca ha habido denuncias de inconducta, de homosexualidad, ni tampoco denuncias de herejías doctrinales en la formación, ni nada por el estilo. Es un seminario que por la naturaleza de la diócesis ha tenido varios rectores en un periodo de 17 años, ha tenido unos 7 rectores, es un número alto, pero que todavía no explica la decisión de la Santa Sede para cerrarlo. Y Monseñor Eduardo María Tausig, el obispo de San Rafael, un hombre recto, bueno, apreciado por los fieles y bastante transparente, tuvo una conferencia de prensa el viernes pasado, por la noche, en la que explicó que ante la incomodidad que existía respecto de la decisión de cerrar el seminario, y de la decisión que había venido de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, él no tenía ninguna explicación. O sea, él cuenta que habló por 1 hora en el teléfono con el cardenal Beniamino Estela, que es el prefecto de la Congregación para el Clero, pero aparentemente en esta conversación nunca supo cuál es la razón definitiva por la cual se cerró el seminario. El seminario, como digo, ha tenido esta historia donde ha tenido numerosos rectores y también ha estado muy recientemente en medio de una polémica y de unas tensiones que existieron en la diócesis de San Rafael respecto de la disposición que surgió de la Conferencia Episcopal Argentina, no de Monseñor Tausig, pero que Monseñor Tausig aplicó durante el regreso, sobre la manera de regresar a misa en el contexto de COVID-19. Y una de las normas dadas por la Conferencia Episcopal Argentina es que la comunión se debe recibir en la mano y no en la boca por el riesgo del contagio. Pero muchos católicos, incluyendo seminaristas y formadores en el seminario, tenían un problema de conciencia con eso. En primer lugar, porque la Iglesia canónicamente reconoce que no se puede negar una forma específica de recibir la comunión que está aceptada por la Iglesia, sea en la mano, sea en la boca, ¿no? Y por otro lado, por un problema de conciencia. Hay personas que en conciencia, en profunda conciencia y en una conciencia informada, creen que no pueden y no deben recibir la comunión en la boca, ¿no? Entonces, esa tensión que puede haber derivado en actitudes de desobediencia, es decir, de no tomar el principio establecido por Monseñor Tausig de cómo recibir la comunión, puede ser uno de los
elementos de tensión. Y Monseñor Tausig lo dio a entender así, esta desobediencia. El vocero de la diócesis, un sacerdote, había dicho antes que, dado que el número de sacerdotes que no aceptaban imponer la comunión en la mano, entonces no habían suficientes formadores para el seminario. Pero estamos hablando una vez más de un seminario que ha ordenado muchísimas personas, muchos sacerdotes, muchos misioneros. Entonces, nadie descarta que pueden haber problemas de este tipo, pero el cierre de un seminario, ni siquiera se ha ordenado una visita apostólica, ni siquiera se ha nombrado un visitador, no, el cierre del seminario es una decisión que, como Monseñor Tausig dice, él no entiende las razones, pero como obispo tiene que obedecer porque ha juramentado fidelidad a Roma y fidelidad al Santo Padre, y eso está muy bien, y nosotros también tenemos que honrar esa fidelidad. Pero sería muy importante que la Santa Sede explique por qué no cierra seminarios que son obviamente corruptos, que han tenido escándalos de homosexualidad para todos lados, que han tenido celebraciones completamente seculares y antitestimoniales respecto de la identidad que debe tener un seminario, y si cierra un seminario relativamente pequeño, tremendamente exitoso, con 40 vocaciones, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, un interrogante a la que la Santa Sede, especialmente la Congregación del Clero, tiene que responder. No porque le competa responder, no porque está obligada a responder, no, es para que los fieles sepamos cuáles son las razones por las cuales se ha tomado esta medida tan extrema de cerrar un seminario diocesano. Y para que sepamos que no hay arbitrariedad de por medio y que la autoridad legítima que tiene la Santa Sede y la Congregación para el Clero para tomar esa decisión se vea que no es utilizada de forma abusiva. Porque el desconcierto es general. Yo lo comparto. No entiendo cómo pueden cerrar un seminario que no ha tenido escándalos y que ha dado a la Iglesia una cantidad enorme de sacerdotes, muchos de ellos que han pasado a fundar congregaciones o distintas denominaciones y que son absolutamente exitosos. Esperamos que la Santa Sede explique para que los seminarios alrededor del mundo y los formadores alrededor del mundo y los seminaristas alrededor del mundo sepan a qué atenerse y no teman el uso abusivo de la autoridad. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Da la impresión que ha habido una falta de debida diligencia en este caso, que ha escalado hasta el punto de cerrar uno de los mejores seminarios en América Latina, digámoslo así. ¿Qué pasó? O sea, ¿es que no hay una manera de poder salvaguardar el derecho del fiel de comulgar en la mano o en la boca? Hubiera sido interesante referirse a este protocolo que fue publicado por el Thomistic Institute en los Estados Unidos, está disponible en Internet, en el cual contribuyeron médicos, liturgistas y teólogos, justamente para salvaguardar todos los valores en juego en el momento de recibir la comunión. Y ahí indican claramente protocolos para poder recibir la comunión de manera segura en la mano y también de manera segura en la boca, de modo que se pueda salvaguardar la conciencia del fiel. Hubiera sido muy interesante referirse a ese documento antes de aplicar un decreto de una manera aparentemente no negociable, que causó esta controversia. Lo que dicen los sacerdotes de San Rafael es que aparentemente no querían forzar al fiel a recibir la comunión en la mano, de modo que acomodaban al fiel que por conciencia quería recibirlo en la boca a hacer eso. Aparentemente esto escaló, llegó a Roma y se ha cerrado, lamentablemente, como decía, uno de los mejores seminarios de América Latina por una controversia absolutamente innecesaria. Sí, realmente, como dices tú, como también dice Alejandro, realmente no se encuentra una razón de peso muy fuerte para tomar una medida tan extrema como es la de cerrar un seminario. Además, es importante recalcar que no es cualquier seminario, es un seminario en el que han florecido muchas vocaciones, así que, bueno, esperemos que esta situación se aclare pronto y pues se tome una mejor decisión. Así es.
Y antes de terminar el programa, les contamos que en Perú próximamente será estrenada la película sobre Santa Rosa de Lima. Conozcamos los detalles de esta nueva producción. En el marco del Festival Internacional de Cine Católico Digital 2020, se lanzó el tráiler de la película Santa Rosa de Lima, sobre la primera santa de América. Esta película ha sido realizada por la productora peruana Azul Corporación y la cadena de televisión EWTN. Asimismo, fue escrita y dirigida por Rubén Encián, quien tuvo acceso exclusivo a los archivos del siglo XVII respecto al proceso de canonización de la santa. En esa línea, Santa Rosa de Lima se estrenará digitalmente a nivel mundial el próximo 23 de agosto, día en que la Iglesia Universal celebra su fiesta. Como se recuerda en el Perú, la tierra de la santa, la fiesta se celebra el día 30. Según se narra en la síntesis del film, Isabel Flores de Oliva nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Aunque su nombre verdadero era Isabel, siempre la llamaron Rosa debido a su gran belleza y en honor a su abuela materna. De este modo, se sabe que Rosa fue una joven profundamente religiosa, quien, completamente convencida de su amor a Dios y al prójimo, entregó su vida a los más necesitados y luchó contra la injusticia y las acusaciones del Santo Oficio, que buscaba hacerla pasar equívocamente como una alumbrada, es decir, una hereje. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que hoy es un día muy especial al ser la fiesta de San Maximiliano Kolbe. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.